esta parte de la República en el derecho romano, ¿no? Ayer nos estábamos viendo lo que era la característica que tenían los magistrados, ¿sí? Y cuáles eran sus funciones. Y que dijimos que esta función de los magistrados aplicaba también para los pretores y para los libripens, ¿no? Que prácticamente o lo podríamos equiparar a la función que realizan en la actualidad los jueces, ¿no? Es decir, aplicar la norma a cada caso concreto. Aquí hay una cuestión importante en esta etapa de la República del Derecho Romano. ¿Por qué? Porque no existía todavía una ley por escrito. O sea, sí se gestó durante esta época, pero a sus inicios no teníamos una norma. Entonces, aquí la cuestión es cómo resolvían entonces los magistrados, los pretores o el libripens, cómo resolvían entonces las situaciones que eran puestas de su conocimiento. Bueno, pues aquí aplicaban lo que hoy conocemos como los principios generales del derecho, ¿no? La equidad, la justicia, etcétera. Entonces, era verdad sabida sus resoluciones. ¿Qué quiere decir esto? Pues que simplemente basaban su resolución en los hechos que las partes les narraban y ellos aplicaban su conocimiento que tenían en ese momento sobre el derecho. Y por ello se tuvo que crear la regla del precedente que ayer analizábamos, pues que esta regla del precedente es una vez que se resuelve un asunto en determinado sentido, si llega a existir un asunto parecido, entonces podemos utilizar el criterio anterior para poder resolverlo. Y entonces fue la manera, fue la forma en que los magistrados y los pretores en Roma, pues empezaron a dar solución a los problemas que eran puestos a su disposición, ¿no? A través de la regla del precedente. Posteriormente, ya cuando existió la primera ley por escrito en Roma, que fue la ley de las 12 tablas, pues en esta ley de las 12 tablas ya se estableció una clase de procedimiento, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, estas eran las facultades y las características de los magistrados. Ahora, las magistraturas, ¿sí? Estaban divididas en, como lo podemos ver en esta diapositiva, en cónsules, pretores, ediles y cuestores. Pero ¿cuál era la función de cada uno de ellos? ¿Sí? O sea, porque a pesar de que todos eran considerados magistrados, lo que era el magistrado cónsul, el magistrado pretor, el magistrado edil y el magistrado cuestor tenían funciones distintas. Es decir, aunque fuera magistrado, no podía desempeñar todas las funciones que estaban previstas para un personaje de estas características, sino que se hizo una subdivisión. Y entonces el magistrado cónsul, ¿sí? Era el mando supremo civil y militar, ¿sí? Era considerado así como un jefe de Estado, ¿sí? Lo que hoy pudiera equipararse con el secretario de la Defensa Nacional, ¿sí? Es el que estaba al mando de de los ejércitos, ¿sí? Y podían convocar al Senado, porque recordemos que el Senado era este órgano consultivo para poder establecer si hacíamos o no la guerra. Entonces, si convocaba al Senado y manifestaba que hacíamos la guerra, pues entonces el magistrado cónsul pues empezaba a ordenar a las tropas, ¿sale? Entonces, esa era la función del magistrado cónsul. El mando supremo de las Fuerzas Armadas, el equiparable al secretario de la Defensa Nacional y poder convocar al Senado para saber si hacíamos la guerra o no, ¿sale? El magistrado pretor, aquí sí su función era netamente administración de justicia. Es decir, resolvía todos los casos que eran puestos de su conocimiento, aplicando pues los principios generales del derecho que ya hemos visto en este momento. El magistrado edil. Este magistrado se encargaba de la vigilancia de la ciudad. Es el equiparable
al secretario de Seguridad Pública, ¿sí? Hoy denominado secretario de Seguridad Pública Ciudadana, pero es prácticamente quien se encargaba de la seguridad de toda la ciudad y pues también aplicar todo lo que tuviera que ver con servicios públicos, ¿sí? Es decir, obra pública, cuestiones de sanidad, cuestiones de urbanización, todo lo que necesitara en su momento el pueblo romano. Por eso pudiera también ser equiparable a la gestión que hacía un presidente municipal, ¿sí? Por eso se le llamaba el edil. Incluso esta palabra edil sigue vigente hasta nuestros días y así se le denomina al presidente municipal. El presidente municipal se encarga de la administración de un municipio y tiene varias funciones, ¿no? Y para ello, pues se auxilia de sus diversos personajes que lo acompañan, ¿no? Como pudiera ser el síndico procurador, el secretario de Seguridad Pública, el director de reglamentos, etcétera. Eso en la actualidad. En el derecho romano, como todavía no existía esa necesidad de que existiera esta división de todas estas funciones, el magistrado edil se encargaba de todas ellas. Entonces, prácticamente era un presidente municipal, el equiparable a un presidente municipal con sus debidas funciones. Y por último, el magistrado cuestor. Este personaje, este magistrado cuestor, pues fue muy importante en el derecho romano porque se encargaba de los dineros, o sea, de la recaudación, ¿sí? El magistrado cuestor es el equiparable al secretario de Hacienda, ¿sí? Es decir, desde aquel tiempo, pues ellos ya sabían que el Estado no se mantiene con dinero propio, sino con el dinero que aporten todos los ciudadanos. Entonces, pues él se encargaba de hacer estas funciones de Hacienda, administrar el dinero, canalizarlo a las necesidades del pueblo romano y pues obviamente también se encargaba de su cobro, ¿sí? Como sucede en la actualidad con la Secretaría de Hacienda. Entonces, aquí tenemos bien establecidas cuáles eran las funciones de las 4 magistraturas que existieron en el derecho romano durante la época de la República. Como lo vamos viendo, ya es una forma más organizada. Existe una división ya por funciones y que están debidamente delimitadas. Si nosotros lo checamos en esta diapositiva, un magistrado cónsul o pretor o edil o el que sea de ellos, no puede realizar funciones de otro, a pesar de que sea magistrado, ¿sale? Entonces, recordemos también que este trabajo era honorario, o sea, no cobraban, lo único que ellos se daban por satisfechos es que el pueblo romano los reconociera como personas de alta carga moral, personas dignas, rectas, ¿no? Y que obviamente de respeto. En la actualidad, pues esto no es así. Todos los servidores públicos, pues tienen derecho al pago, ¿sí? No de un salario, sino a lo mejor le podemos llamar, en el caso de los magistrados, un sueldo, tienen un sueldo. En el caso, si fueran legisladores, se les llama dieta a su salario, ¿no? Entonces, en ese entonces en Roma no cobraban. Ellos tendrían que tener otra forma de ingresos, una forma que les permitiera subsistir de sus necesidades básicas. Ahora, vamos a ver otro punto de organización política, los comicios. Los comicios, ¿qué son los comicios? Pues es la asamblea del pueblo, ¿sí? Es decir, es el pueblo en sí, eran todos los integrantes de la sociedad romana, pero tenían que estar reunidos en comicios, reunidos en grupos, ¿sí? Como tal. Y a veces estos comicios estaban divididos por curias o por centurias, ¿sí? Los comicios por curias. Bueno, esta reunión de la Asamblea del Pueblo tenían como finalidad la celebración de ciertos actos religiosos y de derecho privado, ¿sí? O sea, actos religiosos
de realizar todas aquellas festividades que hacían en Roma, pero también de derecho privado, sobre todo en el otorgamiento de testamentos. Es decir, aplicando el derecho civil respecto al patrimonio de las personas, qué iba a suceder con este patrimonio para después de su muerte. Es decir, cómo se iba a transmitir, ¿sale? Eran presididos por el sumo pontífice, o lo que hoy conocemos como puede ser el papa, o pudiera ser algún cardenal, que es el que está inferior al papa, o en algunos casos por el equivalente a algún obispo, ¿no? Al jefe de una diócesis católica. Entonces, eran presididos principalmente, tenían una carga religiosa, independientemente de una cuestión del derecho, ¿sí? Pero los comicios o las reuniones de las personas más importantes eran los comicios por centurias, porque estos comicios de centurias tienen un origen militar, o sea, un origen estatal, no tanto religioso, ¿sí? Desafortunadamente, como se trata de la milicia, pues únicamente defendían intereses de la clase noble, o sea, de la clase que tenía dinero, tenía poder, y también la protección de la gente mayor. Porque, ¿por qué defendían a la gente mayor? Porque prácticamente ellos tenían la experiencia y servían de consejeros, ¿sí? A través de los años, pues ellos se daban cuenta de todo lo que había sucedido en un lugar y momento determinado y entonces podían dar su punto de vista sobre qué hacer o qué no hacer, ¿no? Eran consideradas pues las personas más sabias, no tanto por un conocimiento, sino por la experiencia que ellos iban adquiriendo. Entonces, estos comicios por centurias, pues eran principalmente proteger a estas clases poderosas de Roma, aunque recordemos que es en esta etapa donde florecen los derechos no solamente de la clase de los patricios, de la clase considerada alta en Roma, sino también ya empiezan a reconocerse derechos de los plebeyos y hasta cierto punto también los esclavos se van haciendo de derechos. ¿Por qué? Porque se establecen aquellas formas mediante las cuales un esclavo puede llegar a obtener su libertad. Sí, como lo vamos a ver más adelante, pero una de ellas es de que el esclavo le salvara la vida a su amo. Le salvara la vida y entonces el amo dijera, ¿sabes qué? Te declaro libre y vas, ya dejas de ser esclavo. Y es que la cuestión en Roma de que si yo era esclavo, pues todos mis descendientes iban a seguir esa suerte. Mis hijos, nietos, bisnietos y así sucesivamente. Entonces, cuando el esclavo alcanzaba su libertad, pues por ende toda su descendencia también. O en otros de los casos, aunque sonará un poco telenovelesco, cuando el esclavo se casaba con su amo, ya sea hombre o ya sea mujer, ¿sí? Entonces, al contraer nupcias, o la nuptiae, le llamaban en Roma, pues entonces también el esclavo alcanzaba su libertad, ¿sí? En automático. Entonces, vamos a ver algunas formitas que se fueron gestando durante esta etapa para incluso, pues, terminar con la esclavitud de personas romanas y que únicamente quedaran como esclavos aquellas personas que eran sometidas a través de la guerra, ¿sí? Cuando el pueblo romano hacía la guerra y ganaba, pues entonces a todos los que perdían eran sometidos a la esclavitud. Entonces, únicamente pues quedaron ellos como forma de esclavos, ¿vale? Tenemos ahora también los comicios por tribu. Ok, este comicio por tribu es organizar a la sociedad romana, pero a través de una cuestión territorial. Lo que hoy a lo mejor podremos conocer como estados, ¿sí? Un estado o determinada comunidad importante, ¿sí? Entonces, en Roma se dividió en 4 sectores importantes, ¿sale? Cuatro porciones. Y obviamente en cada comicio por tribu estaban organizados de esa manera.
y tenían funciones político-legislativas, o sea, eran los encargados de empezar a realizar las normas que iban a regular no solamente en esa tribu o en esa porción, sino en su momento empezar a que se aplicaran en todo el territorio romano, ¿sí? Incluso fueron sirviendo de base para que se empezaran a gestar las 12 tablas en este periodo, ¿no? Entonces, pues ya tenemos esta organización de comicios. El primero, los comicios por curias, que era una cuestión netamente religiosa. El comicio por centurias, que era netamente militar para la protección de los intereses de la clase patricia, y los comicios por tribu, esta organización pues ya político-legislativa para empezar a crear las leyes que iban a aplicar ahí en su momento, ¿sale? Entonces, esa fue una forma de organización social, los comicios, ¿sí? Ahora vamos a analizar hechos importantes a nivel social que también influyeron de manera directa a la cuestión del derecho en Roma. Entonces, los tres hechos importantes marcaron esta etapa de la República. El primero fue los motines. Un motín, digo, en la actualidad, si nosotros escuchamos un motín, a lo mejor viene a nuestra mente aquella lucha que se da en personas privadas de la libertad en una cárcel, ¿no? Que dicen, se amotinaron y tenían como rehenes a los custodios, etcétera. A lo mejor eso nosotros lo vemos como un motín en la actualidad. Sin embargo, en aquel entonces en Roma, un motín era esta lucha entre patricios y plebeyos. ¿Y por qué se empezó a dar una lucha entre estas dos clases sociales? Pues prácticamente fue por el reconocimiento de derechos, ¿sí? Yo quiero que se me reconozcan mis derechos como plebeyo y que incluso tener acceso a aquellos cargos públicos para poder defender los intereses de la clase social a la cual pertenezco. Y como más o menos lo esbozamos el día de ayer, pues se crearon los plebiscitos, ¿sí? Para poder defender los derechos de la clase plebeya. Entonces, pues es un hecho que los patricios pues no estaban de acuerdo en que los plebeyos empezaran a tener derechos, porque a ellos no les convenía, o sea, no les convenía dejar de ser la clase protegida y que pues, todos tuvieran derechos, ¿sí? Que fueran incluso iguales, que fueran tratados por iguales. Entonces, pues estos motines se refieren principalmente a esta lucha de clases sociales. Posteriormente hubo crisis social derivada de los motines entre patricios y plebeyos, hubo crisis agraria y aquí se dio de dos formas. Una, porque como el pueblo romano empezó a expandirse a través de la guerra, a través de las conquistas, pues la gran mayoría de hombres eran usados para la guerra y muy pocos se quedaron a trabajar el campo, la agricultura. Entonces, como tenían una forma, lo que hoy conocemos como la donde solamente el campo genera riqueza, y al no existir quien la trabajara, pues entonces es donde empieza a sufrir el campo esta crisis, o sea, el abandono de la cuestión agrícola, y pues por ende, si no hay producción agrícola, empieza a haber una escasez de alimentos, ¿sí? Y por otro, la crisis institucional. Esta crisis institucional, de igual forma, fue derivada por los motines entre las clases sociales, porque existían en Roma las instituciones, pero recordemos que estas instituciones únicamente eran ocupadas, pues, por gente que pertenecía a la clase social de los patricios, no de los plebeyos. Entonces, cuando los plebeyos empiezan a ganar terreno, perdón, pues es donde entonces empieza esta crisis institucional, ¿no? En primera por la pugna entre clases de decir yo no voy a trabajar con un plebeyo o yo no voy a trabajar con un patricio,
o por qué les debo de reconocer derechos. Entonces, las instituciones empiezan a, decimos, a tambalear porque van perdiendo su esencia y ya en lugar de proteger derechos de la colectividad, pues empiezan a ver más que nada por una pugna de clases. Y por otro, las guerras, que vamos a ver más adelante en qué consistieron estas guerras púnicas, antes que fueron, digamos, las primeras guerras que hubo en Roma, antes de que existiera, pues obviamente las guerras con los pueblos bárbaros en la etapa del imperio y que desafortunadamente cuando ya hubo estas guerras con los pueblos bárbaros, pues fue uno de los tantos orígenes de la caída del Imperio Romano. Entonces vamos a ver ahorita más adelante en qué consistieron estas guerras púnicas. Entonces, estas guerras, aquí ya lo vemos de manera más detallada, es una revuelta o rebelión multitudinaria. O sea, las multitudes se rebelan en contra de multitudes, lo que mencionaba yo hace un momento, la lucha de clases sociales, ¿sí? No estaban de acuerdo, como decían, que solamente los patricios tuvieran derechos y los plebeyos no. Entonces, pues, se dio esta lucha o rebelión multitudinaria. Ahora, este conflicto, pues como lo referí, es porque están obteniendo derechos. O sea, tú no debes de tener derechos, al contrario, tú debes de ser algo así como mi sirviente y mantenerme en el poder, ¿no? Entonces, pues es lo que sucede en la actualidad. Las personas que detentan el poder son muy poquitas y a lo mejor los que pertenecemos a la clase plebeya somos los más. Y cuando empieza esa revelación, cuando ya decimos, oye, pues, ¿por qué 100 personas tienen que servir a 10? Todos tenemos que estar en un plano de igualdad. Entonces, es esa lucha que se da y empieza a ganar terreno, ¿sí? E incluso no a ganar terreno de manera ilegítima, sino basado en toma de decisiones apegadas en ese momento a derecho. Es lo que no les parecía a los patricios. O sea, crearon tribunales especiales para la defensa de los derechos de los plebeyos, o sea, los tribunos de la plebe, ¿sí? Y estos tribunos de la plebe se encargaban de la defensa de los derechos ante las violaciones de los patricios y se crearon los plebiscitos, o sea, aquellas resoluciones que van a proteger de manera correcta los derechos de los plebeyos, ¿sale? Como tal. Las crisis sociales, ya lo vimos por la lucha, la crisis agraria, porque no había quien trabajaba las tierras y aparte, pues les quitaron tierras a los plebeyos. O sea, como diciendo, ¿te me quieres poner en una lucha? A mí, tú plebeyo, ¿quieres sobrepasar a un patricio? Entonces te voy a quitar tierras, ¿sí? Te voy a limitar tu propiedad de las tierras. Entonces, por ejemplo, si un plebeyo llegaba a tener dos hectáreas de tierra, únicamente le dejaban media hectárea y eso afectaba gravemente su economía, pues porque también de ahí dependía su familia principalmente. Entonces, esta crisis, aparte de la laboral, pues les quitaron las tierras para dárselas a los patricios. Y el problema es de que, bueno, la tierra dada a los patricios de igual manera no era productiva, porque un patricio nunca iba a trabajar. Es más, ni sabían trabajar, ¿no? Como tal. Ellos únicamente sabían mandar, sabían gobernar, supuestamente. Y las crisis institucionales, pues ya lo vimos que es a consecuencia de esta lucha entre patricios y plebeyos. Entonces, todo se centró, todos los problemas que se dieron durante esta etapa de la República, pues se centró en la lucha de patricios y plebeyos para los derechos, para la obtención de derechos. ¿Sí? Como tal. Por eso surge esta problemática. Ahora sí, vamos a ver de manera detallada las guerras púnicas. Bueno, principalmente las guerras púnicas, pues son para la obtención de territorio, ¿sí? Entonces, Roma obtuvo cierto territorio, ¿sí? Sicilia, que estaba cerca del mar Mediterráneo, y obviamente esto conlleva a que hubo problemas.
O sea, todo conflicto bélico, toda guerra, sí conlleva problemas a futuro, tanto al interior, tanto a una forma de organización como al exterior. O sea, en estas guerras púnicas se complicó. ¿Por qué? Porque Roma, al interior, tenía una serie de problemas sociales impresionantes, ya lo vimos, o sea, a través de la lucha de estas clases entre patricios y plebeyos, y que era una cuestión que al interior, en lugar de dar solución, generaban más problemas. Y si a esto le sumamos a que al exterior, pues Roma quería ir conquistando territorios, pues cuando se hacen de territorios, siguen los conflictos al interior, que eso debilita hasta cierto punto la defensa del pueblo romano. Entonces, se pudo sobrellevar, se salió de esa crisis, de esta primera púnica. Roma llegó a estos lares, a estos lugares del Mediterráneo y empezó a adueñarse de ese territorio. En la segunda guerra púnica, Roma se apodera de todo lo que es Italia, ¿sí? Como tal, y va avanzando a obtener toda la totalidad de Europa. ¿Por qué? Porque conquistando Italia, que era lo más fuerte en ese momento, pues prácticamente ya podía yo conquistar toda Europa, ¿sí? Y que esto por así decirlo, de manera ya total en la época del Imperio, ¿sí? Cuando llegamos a esta época del Imperio Romano, Roma no solamente gobernaba toda Europa, sino también el norte de África y parte de Asia, ¿sí? Y todo esto derivado de la conquista de Italia, de lo que conocemos como la bota itálica, todo eso se conquistó, que era donde florecía toda la cuestión esto del derecho romano, y en automático, pues creció su imperio hacia toda Europa. Y que como lo vamos a ver, esa fue una de las principales caídas del Imperio Romano, ¿no? O sea, conquistaste tanto territorio que después no supiste qué hacer. O sea, no supiste organizarte, no supiste administrar. Tenías demasiados guerreros, también tenías demasiados esclavos, y como no había quien pusiera orden, pues entonces se hizo todo un caos. Y eso fue mermando y fue pegando a que se debilitara la cuestión en el derecho romano, ¿vale? Como tal. Esto, aquí podemos ver en este mapa cómo se fue expandiendo el Imperio Romano. O sea, aquí si nosotros vemos todo esto es Italia, lo que estoy señalando aquí con el puntero, Italia, empieza el norte de África, ¿sí? Y aquí algo de Asia, ¿vale? Entonces, aquí ya tenemos, bueno, lo que hoy conocemos aquí como territorio español, Portugal, Francia, ¿sí? Todo esto empezó en esta etapa de la República. Cuando nosotros lleguemos a la etapa del imperio, vamos a ver que totalmente el territorio europeo está conquistado por Roma, ¿sí? Pero este es el primer mapa de la expansión territorial de Roma, ¿sí? Entonces vemos como si lo importante, o a lo mejor diríamos, ¿por qué fue importante si casi no hubo expansión territorial? Sí, ok, no hubo expansión territorial, pero nosotros chequemos todo el mar, ¿sí? Todo lo que era zonas fronterizas, tanto con Asia como con África, ¿sí? Era dominado por Roma. Entonces, pues, ¿cómo era el transporte de mercancías a través del mar? No existían los aviones, no existía el ferrocarril, no existían los vehículos. Entonces, todo era a través del agua. Por eso tuvo que conquistar todas estos límites, ¿sí? Tanto con Asia como con África, para poder hacerse de todas esas zonas, ¿no? Esas zonas de descarga y carga de mercancías, ¿sale? Ahora, triunvirato. El triunvirato
fue la forma que sucedió de gobernar. O sea, en la época de la monarquía, quien gobernaba era el rey, era el monarca, y que vimos que existieron 7 monarcas, ¿no? Entonces, un triunvirato es un consejo o es una magistratura que está conformada por 3 hombres, o sea, es un órgano colegiado, ¿sí? No va a ser único, y esto implica que la toma de decisiones sea consensual. O sea, si no están de acuerdo los 3, entonces pues no puede en su momento llevarse a cabo, ¿no? Entonces, el primer triunvirato, como lo podemos ver aquí, estuvo conformado por Pompeyo Magno, Julio César y Marco Licinio Craso. Fue el primer triunvirato en el año 60 antes de Cristo, ¿sí? Y el segundo triunvirato, que ya se hace la división como tal del gobierno en Roma, estuvo conformado por Octavio Augusto, Marco Antonio y Marco Emilio Lépido, ¿sí? En el año 43, cuando mataron a Julio César, ¿sí? Incluso pues son las formas de traición que se dio en el derecho romano de matar, ¿sí? Incluso muchas de estos asesinatos de los que formaban parte del triunvirato, pues se gestaron en el Senado, ¿sí? El Senado era aquella forma de planear cómo iban a matar a una persona. Entonces, en Roma, durante esta etapa de la República y del Imperio, hubo muchos de sus gobernantes que murieron de esa manera, a través de traiciones, ¿no? Principalmente, pues, contrataban a sus sicarios, lo que hoy pudiéramos considerar como sus sicarios, y que se encargaban de matar, en este caso, a un integrante del triunvirato, y una vez que mataban a un integrante del triunvirato, pues no podía continuar y tenían que elegir a otro triunvirato. Entonces, si nosotros vemos cuánto tiempo duró el primer triunvirato, pues fueron únicamente 17 años. Entre el año 60 antes de Cristo, que fue el primero, y el 43, pues únicamente estuvieron gobernando 17 años, ¿no? Muy poco tiempo, si hablamos de esta etapa de organización de la República. Ahora, la siguiente forma es las fuentes del derecho. Aquí nos vamos a centrar muy bien porque es el parteaguas. Es el parteaguas de la generación del derecho. ¿Por qué digo parteaguas? Porque aquí es donde realmente se dio el ejercicio para crear derecho. Antes, cuando nosotros estábamos en la etapa de la monarquía, pues no existía más que el magistrado. Y el magistrado, como ya lo vimos, pues resolvía, así como decimos, a su leal saber y entender, y fijó una regla del precedente, nada más. Pero cuando ya estamos en esta época de la República, todo es más avanzado. Y entonces tenemos los plebiscitos. ¿Qué son los plebiscitos? Bueno, son las resoluciones que estaban los tribunos de la plebe, o sea, aquellos tribunos que se iban a encargar de la defensa de los derechos de los plebeyos, y creaban los plebiscitos, ¿sí? Y entonces estos plebiscitos o estas resoluciones se fueron haciendo leyes para la defensa de los derechos de los plebeyos, ¿sí? Sobre todo en contra de todos los actos de los patricios, ¿sí? Como lucha de clases sociales. Entonces, a esto se le denominó plebiscitos, las resoluciones de los tribunos de la plebe para la defensa de los derechos de los plebeyos. Como punto número 2, los senado consultos. Bueno, el senado consulto son aquellas decisiones que tomaba el Senado, ¿sí? Cuando el Senado reunido, ¿sí? Que era convocado por el magistrado, se reunía el Senado, y entonces cuando le hacían una consulta al Senado y estos personajes pues daban resolución a la consulta, eso
se hacía obligatorio. Es lo que hoy podríamos conocer como alguna cuestión legislativa, como crear una ley, aunque no tan como tal, porque prácticamente era una consulta que le hacían al Senado. Ejemplo, el Senado analizaba sobre ir a la guerra. Ok, entonces la decisión de ir a la guerra era un Senado consulto, obligatorio, o sea, hacemos la guerra. Y caso contrario, también pudiera decir, ¿sabes qué? No vamos a hacer la guerra. Entonces, esa decisión no se debía de respetar, porque la había tomado el Senado reunido con la formalidad que se establecía. Y sobre todo porque se había votado, ¿sí? Habían votado y obviamente la gran mayoría de los senadores había estado de acuerdo. Lo importante aquí es la ley. Nosotros, si en la actualidad vemos la ley como fuente del derecho, pues de manera inmediata, pues sabemos que la ley se crea a través del poder legislativo, sigue un proceso legislativo y en su momento entra en vigor y es obligatoria. Esa sería la ley. Sin embargo, la ley en aquel entonces, en la etapa de la República, es lo que el pueblo mandaba, ¿sí? Las decisiones que tomaba el pueblo cuando se reunía en estas asambleas, en estas curias. Entonces, las decisiones del pueblo que tomaba en curias o en comicios era ley, ¿sí? Para ellos, en ese entonces, ¿sí? Sin necesidad de que se hiciera un proceso legislativo, porque todavía no existía un órgano encargado de las leyes, ¿sí? Como tal. Como punto número 4, como cuarta fuente del derecho en Roma, era los edictos de los magistrados. Ok. El edicto del magistrado no era otra cosa más que una vez que un magistrado, cualquiera que de los que vimos, el edil, el pretor, el coetor, etcétera, una vez que un magistrado asume el cargo, ¿sí? Él expedía un documento, ¿sí? En el cual establecía cómo iba a ser su forma de trabajo, ¿sí? Cómo iba a desarrollar su magistratura, todos los puntos sobre los que iba a trabajar, ¿sí? Entonces, pues ese documento que expedía el magistrado, en donde establecía cómo iba a estar trabajando, a eso se le conoce como el edicto del magistrado, para que todos lo conocieran, de decir, el magistrado tal, no sé, el magistrado cuestor, el que se va a encargar de las cuestiones de Hacienda, ¿cómo va a ser para recabar el impuesto, lo que hoy conocemos el impuesto? ¿Sí? O cuánto va a cobrar de determinados servicios del impuesto, no de cuánto va a cobrar él, sino a cuánto asciende a lo mejor el pago de impuesto, ¿sí? O, por ejemplo, el magistrado edil, ¿cómo voy a solventar las necesidades del pueblo romano, ¿sí? Las necesidades de urbanización. Es como si ahora lo equiparáramos en decir, el presidente municipal va a realizar un bacheo o va a meter alcantarillado. Entonces, eso lo informaba el magistrado en su edicto, para que todos lo conocieran, ¿sale? Y por último, la jurisprudencia. Y la jurisprudencia aquí sí también toma relevancia importante porque las